Justo cuando pensabas que Santi y yo éramos unos capos de la comunicación y del entendimiento internacional, llegá yo, Oliva, para demostrarte que no sabemos nada. Hola, ¿cómo les va? Aye, me gusta decirte colega. Bien. Me gusta decirte colega a partir de ahora. Colega. Periodista internacional. Estuvieron hablando mucho. Estás con un nivel de imagen Estás muy linda. increíble. Y bueno, chicos, Les quiero leer algo antes, ¿puedo? dale. Una cosita que me acaba de llegar. ¿Dónde está el Santi que no leía en voz alta porque le daba vergüenza como leía? Es que esto es increíble. Es un ejercicio de la UBA, de una materia de la carrera de la UBA. No sé si creo que de matemáticas, física, algo así. Lo tengo acá. Ok, miedo. Hay una cuenta. Se los paso a Con leer. corchetes. Dice, ejercicio 2. Durante esta cuarentena, el flujo de seguidores de Instagram de las cuentas más populares ha cambiado drásticamente. Debido a la gran cantidad de romances, fiestas virtuales y vivos, el número de followers puede subir en cuestión de horas. Por otro lado, los escándalos y las estafas piramidales pueden llevar a que un influencer pierda todos sus seguidores en un segundo. Si llamamos S, entre paréntesis, T, a la cantidad de seguidores de Santiago Maratea, S, B, T, a la cantidad de seguidores de Janina Latorre, S, C, T, a la de Lizardo Ponce, y al tiempo lo llamamos T, la cantidad de seguidores a tiempo T más 1 viene dada por la dinámica, y ahí te explican un ejercicio. Sabiendo que a tiempo 0 la cantidad de seguidores de Santiago Maratea y de Lizardo es de 100.000 seguidores, mientras que la de Janina es 0, ¿es cierto que Lizardo llegó a 1 millón de seguidores luego de 4 días de cuarentena? No. Supongamos ahora que la configuración inicial de seguidores está dada por SO0, SB0, SC0 igual 100.000.100.000.0. ¿Qué pasó? Mucho tiempo. ¿Hay algún influencer que se haya quedado sin seguidores? ¿Quién? Chicos, cuando lleguen alto de verdad me llaman. A todos se los digo. Y a los que me están llamando para que dé la respuesta del ejercicio no se las puedo dar, chicos. Me llamó el profe y me dijo, Santi, no digas nada de esto, No ayudes en las clases que estamos dando en la UBA. Me retiraría, pero me quedo por respeto. Hola, Aye Oliva. Bienvenida a la Loye. Está Sofi anonadada con lo que está viendo, no lo puede creer. Hola, Santi Maratea. La verdad, el que debe llevarse el premio es el profesor de matemáticas que trató de aplicar números que le importan a la gente en este momento, como la cantidad de influencers a sus estudiantes. Pero pará, ¿te vas a quedar sin una gran seguidores? ¿Vas estrategia. a vender Nuski? No entiendo. No, tenés que sacá vos la cuenta y fíjate quién se quedará sin decime seguidores. yo me manejo así, que alguien me pase la respuesta y me diga quién se va a quedar sin seguidores. Igual como dice Aye, es muy inteligente de parte del profesor o profesora, porque aparte en seguidores se manejan números dentro de todo grandes, o Sí. que pueden dar para Claro. una cuenta. Ay. Actualizando CV en este momento. ¿Qué? ¿Qué va a poner? Fui parte de un ejercicio de la UBA, amor. Sí, yo también. ¿Cuál? Sofía va al supermercado. A comprar 2 limones para una receta de la abuela. Tiene 2 abuelas. Listo, perdón, nada más. Solo quería hacer esa introducción. Aye, ¿tenés tanto para contarnos? Me imagino que debes estar prendida Bueno, fuera. voy a quebrar este momento narcisista para Gracias. contarles un poco lo que está pasando en Estados Unidos, chicas. Uf. Estuvieron hablando un montón del tema, estuvieron hablando de las protestas allá, también de lo que está pasando en el mundo. Ayer tuvimos protestas en Francia también súper encendidas en las calles. Y bueno, no sé por dónde arrancar porque es muchísimo lo que pasó, pero lo interesante también fue el discurso de Donald Trump, ¿no? Un discurso que hizo hincapié en esto del terrorismo, que serían amenazas terroristas, aquellos manifestantes que están provocando esto de los saqueos, los incendios. Él igual no hizo esta distinción, básicamente englobó a todos los manifestantes dentro de la categoría de terroristas, no hizo una defensa o una mención a las protestas pacíficas, que son las mayorías. La mayoría de la gente se está manifestando pacíficamente y de hecho estamos viendo, ayer vimos en la puerta de la Casa Blanca cómo están sentados los manifestantes expresándose, y después, hay grupos de extrema izquierda, como esto de los antifascistas, de los sectores antifascistas, que tienen metodologías más esto de tirar piedras, de incendiar coches,
violentas, ¿no? Pero violentas no armadas, eso también es un punto a distinguir. Digo, no estamos hablando de... Digo, mencionarlo con la categoría de terrorista es un montón, y más en los Estados Unidos, donde la palabra terrorista pesa un montón. Entonces me parece que hay que hacer esa distinción. Aye, ¿fuiste vos la que dijo ayer en el noticiero? Ya no sé de quién escuché esta información, pero que la población... no sé si tenía que ver en realidad, pero que la población afrodescendiente de Estados Unidos es la que menos porta armas en Estados Unidos. O sea, el porcentaje es muy, muy bajo de la población afrodescendiente que tiene acceso a armas. Entonces, eso también determinaba un poco que si la violencia, de dónde venía la violencia, había una respuesta estadística y empírica de dónde salen esas armas para ejercer la violencia. También hay se ve que otra... no lo dijiste vos, ¿no? No. Hay otra estadística mega fake que habla de porcentajes que dice cuántos hombres blancos matan a hombres negros en un año y cuántos hombres negros matan a hombres blancos. Claro, te da, como es un gráfico de barras donde la cantidad de negros que matan blancos es enorme y blancos que matan negros es en realidad muy poca. Esos gráficos fake que buscan que la gente crea que todo es como de la forma opuesta a lo que creemos. Más allá de que es un fake, y aclaro, ese gráfico es recontra fake, también es muy racista pensar que los negros, como ya de por sí seguramente son chorros o maleducados, matan blancos, no matan negros. Ok, desde la ideología popular de alguna manera. Desde el pelotudo que inventó este gráfico y dijo va a ser re creíble, pone como que los blancos solamente matan negros y los negros solamente matan blancos. Ya es un problema ahí. Tenemos un problema de racismo inmenso, entonces. Porque si vos vas a considerar que la gente por ser afro va a ser pobre y por ser pobre va a robar, ¿por qué considerás que solamente igual le van a robar a blancos? No tiene sentido ni siquiera el gráfico, pero como dijimos ayer, estamos como, este es el mes de la fake news y todo circula, todo se hace viral, todo. Lo que sí está chequeado, y hay cifras de eso del FBI, es el tema, por supuesto, del que se estuvo hablando todos estos días, de la cantidad de personas que mueren en manos de la violencia policial en los Estados Unidos proporcionalmente o comparativamente con el porcentaje de la cantidad de personas afrodescendientes en los Estados Unidos, salta un pico impresionante, ¿no? Claro. Digo, son muchísimos más en proporción a la cantidad de los afrodescendientes que representa la población total en los Estados Unidos. Claro. Y también esto de las personas armadas, cuando decimos que hablamos de asesinatos en manos de la policía de personas que estaban cometiendo algún tipo de delito, crece mucho el número de las personas afrodescendientes que no estaban portando armas. ¿Y qué es el caso? Básicamente el caso de Floyd impactó al mundo porque el tipo había, en el peor de los casos, pagado con un billete de $20 falsos, no estaba armado, y hoy los videos que circularon por todo el mundo dan cuenta que ni siquiera opuso una resistencia, más que la resistencia física, digo, pero no hubo una situación de desmadre de la escena como para... Nada justifica que lleguen a ese punto, ¿no? Pero ni siquiera estábamos en una situación, digamos, crítica de enfrentamiento violento, armado en un local, donde, bueno, empezaron los tiros y pasó lo que pasó. Obvio. Entonces eso también habla del tema del racismo estructural que se está conversando por estos días en Estados Unidos. Y no solamente en Estados Unidos, digo, que haya salido Francia también tan fuerte. Francia tiene el 6% de la población afrodescendiente. Muchas de las personas de los ciudadanos que ya son franceses, eso es importante decirlo, que nacieron en Francia, pero que tienen familiares y descendencia de países del norte de África, donde han tenido históricamente colonias los franceses, y por eso generó ese tipo de flujo migratorio tan fuerte. Y también son esos barrios que salen también muy fuertes, los suburbios de Francia, que salen muy fuertes a manifestarse porque son los que están excluidos un poco de todo el sistema, ¿no? Y ahí aparecen también la contracara de esto, que son los grupos, o no la contracara, lo que justifica también todo esto, lo que hace entender, un elemento que hace comprender todo esto, que son los grupos racistas que siguen articulándose en los Estados Unidos y siguen existiendo. En el momento se calcula, en el 2016, yo creo que esta cifra creció, se calculaban más de 900 grupos racistas en Estados Unidos, ¿no? Que se organizan, que se arman, que articulan ciertas manifestaciones, protestas, y que muchas veces, de hecho, estaban denunciando que algunos de estos grupos iban a estas protestas que estuvimos viendo en los Estados Unidos como para enfrentarse y acelerar algo que ellos llaman la guerra
civil, que lo que quieran. Hay grupos extremistas que lo que buscan de la llamada alt-right o de la derecha alternativa, que lo que busca es generar este tipo de enfrentamiento para profundizar una guerra civil racial, podríamos decir, entre estadounidenses. Ay, pero qué... Me pongo a gritar, ¿en qué año viven? ¿Pero qué quieren? Aparte, ¿qué quieren? ¿Van a agarrar a todos y matarlos a todos? No entiendo, de verdad, no, me cuesta un huevo ponerme a jugar a entender, porque la verdad que no puedo comprender, aparte como no tenés cosas más importantes que hacer. Ayer, perdón, una cosa que me sorprendió, la cuenta más oficial o la que más seguidores tiene de Anonymous, que yo cada día que pasa la pongo más en un lugar de, che, no crean que Anonymous es la voz de la verdad, porque para empezar no sabemos quién es del otro lado y estamos muy seguros que el que maneja el Twitter no es el que maneja las filtraciones, porque si no ya estaría encontrado por la SWAT, el FBI y estaría recontra mega preso por ahí muerto. Ayer tuiteó, ¿sabías que en Estados Unidos solamente hay 600.000 policías y 40 millones de personas sin empleo? Son tweets que buscan que la gente salga y generar una guerra en la calle, ¿entendés? Que ahí es cuando yo digo, Anonymous, te estás copando. Ya como tiraste en un día 35 tweets, estamos hablando de que, viste, no es que Anonymous lo que tiene es que aparece, tiene una info y se va, viste, o generalmente los hackeos tienen eso. Acá yo veo cómo están fogoneando, y lo que le decía recién a Sofi, vas al Twitter de Trump y decís, qué gran presidente. O sea, realmente el pobre tipo labura todos los días 8 horas y se le hace el imposible. Vas al Twitter de Anonymous y decís, qué hijos de puta. O sea, lo único que queda como respuesta es destruir el mundo. Bueno, intentemos nosotros no marearnos con toda esta información de gente que está como tan radical en su opinión, ¿no? Obvio. De querer destruir al otro, sobre todo. Y nosotros vinimos compartiendo estas teorías conspirativas o estas posibilidades que plantea Anonymous, etcétera, desde un lugar de, bueno, vamos a contarles lo que pasó el fin de semana en Twitter, como siempre lo hacemos. Este fin de semana pasó esto, ¿no? Me gustaría también entender cuál es la visión de un analista de política internacional como Ayo Oliva, que escribe para grandes medios donde no se pueden tampoco abordar estas cosas que tienen muy poco de empírico, muy poco de comprobado. Como, ¿cuál es tu opinión cuando surge algo como Anonymous? No, muchos medios incluso no están levantando esa información por lo que decías, digo, porque no es, o sea, si no sabemos quiénes son, no sabemos quién es la fuente, cuando hablamos de filtraciones también tenemos que saber ahí quién está, porque alguno tiene que poner la cara, porque si no es muy difícil difundir ese tipo de información. Hay que ser, creo, muy, muy cauteloso, y lo que hablamos, lo que venimos hablando en las últimas semanas, hay que ser muy cauteloso también en un momento de tanto, donde se enciende una chispa y estalla el bosque, ¿no? Y estamos viendo como una conmoción social. Hay mucho terreno fértil para este tipo de posiciones muy extremas, y bueno, se va a venir un debate bastante complicado, y por eso también la responsabilidad que tenemos que tener, sobre todo los que comunicamos a la hora de informar este tipo de cosas, ¿no? Y no agitar sin fundamentos, porque es bastante riesgoso. También hay algo que está pasando hoy que es, por lo menos a partir de todo esto, digo, cuando sale Anonymous y siendo el terreno de Anonymous meramente Internet, que hay mucha información en Internet, hay mucha información en Twitter, está yendo demasiado rápido y muchas veces los medios yo creo que no alcanzan a tener ese ritmo por esta cosa que tienen de comprobarlo todo y de que todo sea lo que sale acá, que sea la verdad, cuando justamente estamos en un momento donde la verdad está muy difusa y... No digo escuchar todas las campanas, pero sí entender, chicos, bueno, es no sé, lo que a mí por ahí me sirve a mí cuando lo consumo, ¿viste? Que alguien que me diga, che, el video del nene que sale en bolas del Palacio de Buckingham es trucho, miren, ¿viste? No neguemos que está, porque está, y hay gente que se lo va a creer. Entonces, digamos que de última es trucho, porque también me acuerdo cuando hicieron la cobertura nacional de la juntada de terraplanistas. Y ahí estaban, ¿viste? Las cámaras sabemos que todos tienen un sindicato y un sueldo y todo un movimiento para llevar cámaras hasta Cristóbal Colón, creo que fue donde se juntaron paradójicamente los terraplanistas a festejar o a hacer más visible una teoría que sostiene que la Tierra en realidad sí está sostenida por 4 tortugas que giran y que después de eso no hay nada. Y estaban todos los medios cubriendo eso. Me parece que no es que pasa algo de los medios se juntan antes de tomar un café y deciden cómo mentir y qué ocultar,
porque yo laburo en un medio también, Aya y Sofi, y nadie está... En ese café. En ese café. No creo que sea tan lineal, pero sí evidentemente por ideologías o posturas políticas hay información que llega e información que aparentemente no quieren que llegue porque no quieren que nadie se crea algo que de por sí es mentira. Cuando por ahí a veces es verdad y por ahí a veces también contar las mentiras que están dando vueltas es interesante. Igual sé que es re falopa lo que pasa para el noticiero de Telefe. Onda, Pizzagate, aparentemente una pizzería no encaja con su código, siento yo. Yo en su momento consulté para una nota que escribí para Vice en español, consulté a distintas personas que siguen esos temas, que estudian el tema de los discursos políticos, y les pregunté sobre qué se tiene que hacer cuando estamos en un medio con ese tipo de teorías, sobre todo, no digo estas conspirativas más, el terraplanismo y todo eso, pero aquellas como las teorías o las posiciones o los grupos de odio. Digo, hay que darle lugar, no hay que darle lugar, cómo juega ahí el tema de la libertad de expresión. Si son grupos que logran movilizar, digo, lo pienso, por ejemplo, el caso de Brasil, que se veía súper claro, sobre todo en el momento antes del ascenso de Bolsonaro, es qué lugar se le da, porque uno tampoco puede invisibilizar a esos sectores si es que existen, ¿no? Digo, si está pasando también, digo, hay que mostrarlo. Y una de las cuestiones que hacían hincapié es, por un lado, no de ninguna manera caer en un tipo de consumo irónico sobre lo que está pasando, como reírnos porque es gracioso, porque son tan bizarros y tan marginales. Digo, a mí me pasó estando en Brasilia con el tema de previo a la asunción de Bolsonaro con la destitución de Dilma Rousseff, que veía a 50 brasileños y brasileñas ahí en la explanada del Plan Alto, donde llevaban tumbas, simulación de cajones. Sí. Y decían el fin del comunismo, y para mí era gracioso, o sea, también era gracioso porque decía, pero ¿de dónde salieron? ¿Qué comunismo están hablando? ¿Por qué están llevando esto? Digo, era tan bizarro que era gracioso, y de repente hoy tenemos un presidente como Bolsonaro con este discurso bajado desde su posición oficial, y su canciller diciendo lo mismo, diciendo de la amenaza del comunismo, ¿no? Entonces, digo, me parece, y aparte y la persecución política, en el caso de que sean comunistas, esto de la muerte al comunismo, digo, es muy terrible, ¿no? Entonces, me parece que hoy, digamos, la forma de abordaje de esto sería, insisto, tratarlo con seriedad. No es gracioso, no es una humorada, no es bizarro, sino que hay que, de última, conversar visibilizar lo que está, no lo inflaría más, no le daría más espacio a lo que es muy fácil darle más espacio a lo que es porque es muy atractivo, es muy televisivo, es muy del show, genera espectáculo, pero también el periodista que vaya a cubrir eso tiene que ir ultra informado, ¿no? Para refutar cada una de las posiciones y para discutir cada una de las barbaridades que se están diciendo, y no dejarlos como que es la voz última de un punto de vista que es extremadamente no solo discutible, sino también repudiable. Yo considero a Aye como alguien, una nueva generación dentro de los medios convencionales, y que le tengo toda la esperanza de poder cambiar ciertas cosas de la comunicación y demás. También lo que pasa del otro lado, cuando uno consume los medios más tradicionales, es que ni siquiera es que nunca se equivocan, ¿no? Tenemos de los portales más conocidos de Argentina, bueno, el meme, porque ya se convierte en un meme, ¿no? Cuando dijeron cómo hacer alcohol en gel en tu casa, y a los 2 días el peligro de hacer alcohol en gel en tu casa, ¿viste? O sea, tampoco, no todos, hay gente que imagino que sí, por la profesión y por la pasión de lo que hacen y demás, no todos se encargan de recontrachequear, ¿no? Justo ahora es un tema que de repente todos quieren tener todo chequeado, pero no es tampoco lo más normal chequear cada cosa que salga en un medio. Aparte de muchas veces la manipulación de la información que conocemos. Hace poco yo lo conté acá, lo vi en primera persona, nunca me había pasado, haciendo un vivo con Ofe Fernández. Al día siguiente veo un titulares que era como, pero es chiste porque está extremadamente sacado de contexto esto, a un nivel que ofende y que hasta no sé si es ilegal, porque está diciendo que dijo algo que realmente no dijo. La confianza de los medios y de la información evidentemente está en crisis desde que una persona que no sabemos quién es dio vuelta a Estados Unidos y el mundo entero en 2 días sin siquiera saber la cara. Hay quienes dicen que es Taylor Swift. Es demasiado buena como para ser Taylor. Sí.
Taylor no se mete en esas cosas. Yo haría extensivo el tema de la responsabilidad, ¿no? Sí. Los medios tienen una responsabilidad, los periodistas tienen una responsabilidad y los influencers y los que usamos redes sociales, por ahí no estando atrás de un medio, también tenemos una responsabilidad porque hasta hay influencers que llegan a más cantidad de gente que lo que hace un medio tradicional, un periodista tradicional. Entonces digo, ahí también hay que ponernos esa mochila los que tenemos acceso a redes sociales, de ver qué es lo que comunicamos, cómo lo comunicamos, porque lo que estábamos viendo el otro día, que lo comentamos acá, Sí. de gente diciendo, no sé, llamando a levantarse contra el aislamiento en, creo que era Australia, y que rompían televisores y todo eso, había sido promovido por un influencer, ¿no? Entonces digo, también hay muchos ámbitos más hoy con toda la explosión de las redes sociales, además de los medios, además de los medios tradicionales, los periodistas tradicionales, que aportan su granito de arena al debate y a la agenda pública. Entonces, digo, también lo haría extensivo a todos esos sectores, ¿no? Porque es como, es muy fácil ser gracioso y después terminas como bastante mandando un mensaje complicado, ¿no? Sí, total. Muy buenas tus stories, no, mentira. ¿Quién? Me quedé con la duda de lo de Australia, no entendí, no sabía que ¿No te había acordás pasado. que la semana pasada vimos los videos de... Sí, pero hace 2 semanas, ¿qué en influencer realidad? dijo? O sea, Era ¿un australiano? Sí. Ah, ok. Pensé que había salido un alguien lo había reality traído show. acá a Argentina, digamos. Sí, a mí como con respecto a este Un tema influencer. también lo que me parece es que a veces uno como influencer o como cuando vos te metés mucho en un tema, a veces como que das cosas por sentada. Es como que yo te explique, tipo, no sé, cómo hacer el arroz con verduritas y empiece, tipo, te explique solo la parte de las verduritas sin explicarte cómo hacer el arroz, porque doy por sentada que ya sabes hacer arroz. Me parece que está bueno explicar todas las veces cómo se hace el arroz en general, porque a veces cuando uno da por sentado, pone al aire o dicen en stories o en internet cosas que por ahí los demás no dan por sentadas como vos sí lo haces, y entonces el manejo de la ironía que vos podés tener o lo que fuera no está al alcance de todos, y lo que Sí. decís perjudica el imaginario colectivo, la opinión pública o lo que tienen tus seguidores del otro lado para decir sobre determinados temas que por ahí evitan los medios masivos de comunicación y creen que vos sos una alternativa a esos medios, y hay que hacerse cargo de ser la alternativa a esos medios de comunicación. Nosotros los tres estamos en todos los lugares, me parece también, y entendemos dónde podemos decir algunas cosas y dónde podemos decir otras. Pero no te quiero interrumpir, Aye, en realidad te quería hacer una pregunta porque vos nombraste grupos de odio y no conozco esta terminología y me huele a que la inventó alguien que ya da por sentado que hay odio. Sí, quiero ¿Cómo? cerrar una cosa con lo anterior. Luciano Galup, que es especialista de estos temas, decía, justamente hablaba de que la ironía exige un doble registro, que vos tenés que estar muy informado en el tema para Claro. entender que eso es irónico. Tal cual. Entonces, si vos no tenés toda esa base que le pasa a un montón de gente, nos pasa a nosotros con temas que no conocemos, terminamos reproduciendo eso que en realidad no podemos hacer, esa doble lectura, ¿no? Tal cual. No llegamos a hacerla. Entonces ahí es donde reside la complejidad. Y hablando de grupos de odio, una palabrita que empezó a hacerse muy conocida en los Estados Unidos es la palabra bugalú. Ustedes dirán, ¿qué es esto? No ¿El sé si la chicle? escucharon. Bugalú, con B. Bugalú. Bugalú. Es B-O-O, galú, O-O. O sea, Bugalú. bugalú. Ok. Bugalú, ¿la escucharon? No, No. una canción de ABBA. Bueno, viene de algo musical. No Oscar, viene de no algo. ganaste plata. Guarulú. Pero viene- Bugalú. Bueno, hace referencia, a ver, esa palabra surgió, es un estilo musical, un estilo de danza que surgió en la década del 60 en los Estados Unidos, que fusionaba todo lo que era la cultura afrocubana con el soul. Y ahí tenemos para escuchar un poquito para que se den una idea de lo que estamos hablando, de qué estilo musical estamos hablando. La previa del ¿Se rock. escucha bien? ¿Se escucha bien? No me digas que todo esto tiene todo que ver con todo, Aye. A ver para dónde vas que ya me interesa. Escuchémoslo un poquito más. Ahí va. Bien.
ahora, esta palabra que empezó haciendo referencia a un estilo musical, que mostraba un poco la fusión de culturas en los Estados Unidos en la década del 60, una década donde también se dieron muchas protestas contra el racismo en los Estados Unidos y cuando empezaron a adquirir muchos derechos las personas afrodescendientes, sobre todo en el momento donde consiguen alcanzar la 13ª enmienda en la Constitución de los Estados Unidos que termina con la esclavitud en ese país y las personas afrodescendientes recién a mediados de la década del 60 consiguen el derecho a votar. Digo, no estamos hablando de hace muchísimo tiempo. En Estados Unidos, digo que es como la cuna de la democracia liberal, electoral y todo esto. Bueno, las personas afrodescendientes recién empezaron a votar, ¿no? En esa época, 1965. Anótatelo, amigo, anótatelo. Ese datito te va a servir en otro momento. Fake news. Ahí está, nada que... No. Increíble. ¿Puedo contar una historia nada que ver con nada, todo que ver con todo? No. Sí. Cuando era pibe, el papá de un amigo en Sudáfrica haciendo dedo, lo levanta un guacho, hablando así con el chaval. Y el pibe le dice, extraño como los tiempos de antes donde uno podía salir a la calle a matar negros. Y como que nunca se lo olvidó al chabón y siempre lo cuenta, que le pidió bajarse del auto, fue todo re incómodo. No fue el papá de tu amigo el que dijo eso. No, él era el que estaba haciendo dedo, el que escuchaba, okay. Exacto. Pero lo que yo flasheé cuando lo contó eso es claro, es que fue hace poco, la verdad. Cuando él era chico, por ahí estábamos en, no sé, en el 85, en el 80, en el 75. Y por ahí hace 20 años, cuando el otro era más chico, en el 45 y por ahí, sí, en Sudáfrica. Es increíble pensar que hace tan poco tiempo pasaban cosas que hoy en día no las podemos ni siquiera imaginar, cómo el mundo no va y lo frena. Viste que a las abuelas a veces se les escapa ese tipo de cuestiones. Y ahí es cuando decís, claro, mi abuela hubo un momento donde lo podía pensar de esta manera, libremente de alguna forma, ¿no? Como que no había nada que limitara ese tipo de pensamiento o que le genere determinadas preguntas a mi abuela como para pensar de otra manera, ¿no? Igual estamos hablando de grupos de odio, o sea, me imagino que hay una cosa que no frenó, que no se acabó. Sí. No, bueno, y esa palabrita empezó a ser usada ahora, Bugalú, hace poco tiempo, por los sectores de la ultraderecha más racista, el supremacismo blanco en los Estados Unidos, como un llamado informal, como un código entre ellos para llamar a la guerra civil, a esto del enfrentamiento racial con los sectores afrodescendientes, con el sector de la población afrodescendiente, es decir, cualquier tipo de evento, de situación, de reunión, sobre todo en redes sociales que hagan o declaración que hagan racial, donde muestren esta posición del supremacismo blanco, lo identifican con esta palabra donde, taguean esto en redes sociales, en videos de YouTube y diferentes lugares. Ahora, la pregunta es cómo saltó esto de ese baile de la década del 60, ese estilo musical, a lo que estamos viendo ahora. Bueno, hubo una película, esto lo cuenta muy bien la periodista de Atlantic, un medio estadounidense, una película en la década del 80, más o menos, pero muy bizarra, que se llamó Breaking 2 Electric Boogaloo, que era tan bizarra y tan mala, de hecho tenemos imágenes para verla, que generó una especie de, muchos memes, eso sí, consumo irónico no dañino, podemos decir, sobre lo que es malo, lo que es berreta de mala calidad. Tiene buena pinta. Tiene buena pinta. La verdad que yo la veo, Acá yo creo que la compararíamos, por ahí estoy haciendo una extrapolación que me van a matar, pero con Los Bañeros Más Locos del Mundo. Muy bien. Tipo, ese tipo de películas. Como que todos sabemos, la empezamos entonces a consumir. Entonces la quiero ver 2 veces. Me junto con Sofía a ver. Ya salió la 4 porque está Sol Pérez. Y se transforma en una especie de, película clásico de culto, podríamos decir, ¿no? Clásico de culto donde todos sabemos de qué estamos hablando cuando hablamos básicamente de eso, y un ícono de la cultura pop de la década de los 80, medio gracioso. Como acá yo lo asociaría directamente con Los Bañeros Más Locos del Mundo, creo que todos sabemos lo que es medio bizarro, se generaron memes, se generaron cuestiones y sabemos de qué estamos hablando. ¿Pero qué tiene que ver los grupos de odio, el racismo en Estados Unidos y esta película Boogaloo que estamos intentando comparar con Los Bañeros Más Locos del Mundo? Qué buena pregunta. Bueno, y esto empezó a ser usado por grupos de extrema izquierda, pero también de extrema derecha, por aquellos sectores patriotas americanos, como para... De hecho, alguien lo instaló con el tema de Civil War II, que hace referencia a esta película, y por eso es que se asoció a la palabra Boogaloo.
¿Por qué usan esta palabra? Básicamente porque es atractiva, genera este tipo de comunicación interna donde esto a través del consumo, y esto pasa mucho, ¿no? A través del consumo pop, de las referencias más populares, es que generan cierta inquietud por parte de sectores que tal vez no estaban metidos en eso y empiezan a indagar y empiezan a hacer ese tipo de referencia. De hecho, es un uso sarcástico al que usaron, y lo interesante es cómo logra darse vuelta algo que representaba un estilo de música, sobre todo vinculada al mundo afro, termina siendo utilizado como una palabra que va en contra de esos sectores para aglutinar a los sectores de la ultraderecha en los Estados Unidos, como si fuese una especie de grito de guerra en un contexto de guerra civil, en un contexto más moderno y distinto. Es decir, si ustedes ven esta palabrita hoy en las redes sociales, está asociada a estos grupos de odio. Grupos de odio que, como decía Sofi, ¿qué son los grupos de odio? Son grupos de afinidad, grupos políticos que se juntan, grupos de personas que se juntan, en general sin representación política, sin partidos políticos, y que lo que buscan es justamente combatir, exterminar, diría yo, a otro sector social que comparte ciertas características. Pueden ser las personas afrodescendientes, pueden ser las mujeres, pueden ser generalmente las minorías étnicas, raciales, lo que fuera, que de alguna manera ellos sienten que fueron y que van por sus derechos en lo que consideran su tierra y que no es la de los otros, ¿no? Por eso está muy asociada sobre todo a los símbolos patrióticos más conservadores. Pasa en Brasil, pasa también en Estados Unidos, pero en Estados Unidos siguen organizados en un país que tiene la historia del Ku Klux Klan, un grupo de ultraderecha de la época de los, que tiene en realidad muchos años, tiene una larga historia, pero que todavía existe en Estados Unidos, y existen, como les decía, más de 900 grupos de odio que están todavía activos y que están vinculados a esto de la tenencia de armas, al supremacismo blanco y a todo esto que estamos de alguna manera u otra también viendo en los Estados Unidos, porque si no existieran de base estos sectores, no se entendería por qué un policía puede reaccionar con tanta brutalidad contra personas que son de su misma nacionalidad, y aunque no lo sean, porque también hay grupos anti-inmigrantes, también deberían actuar con el respeto a los derechos humanos. Estos grupos de odio también pueden estar obviamente en política, en la policía, en el Congreso, mismo en empresas privadas, pero con mucho poder. Sabes que hace poco vi un video de un abogado en Nueva York que se hizo muy viral porque yo me enteré esto, la verdad, por ver muchos videos un día hasta las 5 de la mañana. Igual me lo habían medio que advertido, pero yo pensé que era mentira. Hay lugares en Estados Unidos donde te pueden llegar alguien en la calle a criticar, a venir a bardear porque estés hablando en español. Entonces, estoy yo con Sofi, nos fuimos de viaje, hablamos en castellano porque somos los dos de acá, y en un café, y por ahí viene alguien y te arranca a decir, che, ¿qué hace? ¿Por qué hablan en español? Este es un país que se habla en inglés desde siempre. Bueno, y he visto muchos videos de gente que la bardean simplemente por hablar en español. Hubo un caso de un abogado en Nueva York, que aparte no es Texas, donde dicen que es más heavy el tema del racismo, sino que es un lugar súper cosmopolita y demás. Cosmopolita. Bardeó, un abogado arranca a gritarle a dos cocineros de un local que estaban cocinando ahí las papas mientras hablaban entre ellos en español, y lo graban. Y arranca, yo pago los impuestos para que estos hijos de puta vengan acá, a mi país, hablar en español y no sé qué, no sé cuánto. Lo que pasa esta era, se hace viral la cara del chabón y hay gente que lo arranca a reconocer. Entonces arrancan a ver videos de él, por ejemplo, empujando a mujeres en la marcha de las mujeres, gritándole a putos en la marcha de los derechos de la comunidad LGBTQ+, en contra de latinos, en contra de afrodescendientes. Entonces se arranca a entender que el chabón tiene odio hacia todo lo que no sea estadounidense, blanco, hombre y rico, pero como al mismo tiempo no es ilegal odiar, lo que terminó pasando con este pibe, si quieren saber el final de la historia, es que lo echaron del trabajo, de la casa, la familia, porque el repudio que generó en todo Estados Unidos fue enorme. A veces cuando uno ve eso dice, ¿pero por qué tanto odio el tipo?
¿Por qué no puede relajar nunca? Y bueno, porque seguramente pertenezca a un grupo de odio donde entre todos creen que es normal ciertas formas de pensar o ciertas percepciones sobre las personas y demás, que creen que uno puede ir a la calle y decirle a uno, negro de mierda, ¿viste? Porque piensan que es normal. Evidentemente pasa, en Estados Unidos pasa mucho, el Ku Klux Klan, no, es increíble que siga vivo. Es como cuando dicen, aparecen neonazis en Tucumán, ¿viste? Que de repente aparece y decís, ¿cómo? ¿Cómo aparecen neonazis? ¿De dónde aparecen neonazis? Y bueno, da miedo, pero evidentemente pasa. Yo creo que también cada vez que hablamos de esto en Generación Perdida, y eso siempre a mí por lo menos me llega un mensaje de, miren, qué loco lo que hablan, yo vivo en un pueblo donde estas ideas no llegan, o sea, hay mucho de eso. O mi familia, mi tío, mi primo, mi hermano, mi papá, es gente con la que no las puedo hacer entrar en razón respecto a estas cosas. Entonces, nosotros a veces por ahí pecamos de progres y de estar muy metidos en lo que hacemos, como un poco como empezó la charla, ¿no? Pecamos de estar informados porque es lo que hacemos y es a lo que nos dedicamos, y nos olvidamos que existe un montón de gente que piensa de una forma que hasta incluso la sociedad ha avanzado en su conjunto, pero que la intimidad piensa de esa forma, y cuando encuentran la oportunidad hacen público esos pensamientos que llevan adentro y que se les fueron inculcados y que le inculcarían a las próximas generaciones de poder hacerlo. Recomiendo, ya que estamos infiltrados en el Ku Klux Klan, una muy buena peli que la recomendó en su momento acá Pablito Monti, y de verdad que muestra muy bien cómo... Da miedo a mí, chicos, esa peli. Pará, no es muy vieja igual, ¿eh? Ah, entonces yo digo. Es una nueva, se habrá estrenado en 2018, acá la tengo, con Adam Driver. Ya me acuerdo cuál, muy buena esa peli y realmente retrata muy bien lo que pasa. Cuando gana un Bolsonaro, cuando gana un Trump, es un poco lo que se demuestra, ¿no? O sea, o por lo menos lo que se sospecha. Pará, hay tanta gente que al final vota a este que pensábamos que era casi un consumo irónico, como dice Aye, y de repente ganó. Bueno, por ahí hay mucha gente que piensa como él en realidad, pero no lo dice. Sí, yo lo que creo que, a ver, estos grupos sobre todo hay miles de factores que hacen que existan este tipo de personas, pero uno de ellos, o sea, el factor que hace que estos tipos de grupos crezcan es cuando hay situaciones muy críticas donde ciertos sectores se ven amenazados, por ejemplo, sienten que ven amenazados sus derechos, ¿no? Que, por ejemplo... a ver, el grupo de Ku Klux Klan, esa L en el medio de la K y la U me molesta muchísimo. Yo le decía Ku Klux Klan hasta recién. Tipo club. Claro, Ku Klux Klan. Ku Klux Si Klan. pasa. Ku Klux Klan. Ku Klux. Digan Klux en su mente y funciona. Ku Klux. Ku Klux Klan. Bueno, aprendamos. Ku Klux Klan. Sí. Banksy. Banksy. Y... Esos grupos surgieron sobre todo con fuerza en los Estados Unidos después de la crisis de 1930, ¿no? Y con la Segunda Guerra Mundial. Es decir, en situaciones de crisis donde Estados Unidos lo está viendo, tenemos 40 millones de nuevos desempleados en tan solo 2 meses en los Estados Unidos. 40 millones, es casi la totalidad de la población argentina sin trabajo en los últimos 2 meses. Ahí empieza el temor, ¿no? El temor bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? Y si veo que yo, blanco, varón, estadounidense, clase media, lo que fuera, o clase media alta, ni que hablar, veo que una persona afrodescendiente tiene un puesto de trabajo que yo considero que debería ser mío, porque no sé, por herencia familiar, porque lo que fuera, por todas las convicciones que puedo acarrear por mi familia, es ahí donde empieza a operar esta explicación. Bueno, entonces yo tengo que ir en contra de él porque él me está arrebatando mi lugar, que es mío, ¿no? Entonces, digo, por eso es lo que digo, cómo se mezcla todo esto o se combina, o se fusiona todo esto de las protestas que estamos viendo con la profunda crisis política, social y económica que estamos atravesando a nivel global. Es decir, yo creo que acá vamos a tener que estar atentos a que no emerjan y no tomen protagonismo este tipo de sectores que aparecen como la respuesta del miedo, podríamos decir, ¿no? La respuesta falsa, la respuesta que infundada, que busca aferrarse al apoyo que tiene, eliminando al otro. Entonces digo, bueno, la salida no va a ser así, porque si no estamos muy complicados, pues va a derivar en cualquier cosa. Por eso es tan importante darle algún tipo de respuesta, de salida política, desde, digamos, entendiendo que la salida que haya a esta profunda crisis global nos tiene que integrar a todos, porque si no, estamos perdidos. Sí, también pareciera que en el 2020, viste que está este chiste como que el 2020 cada un mes pasa algo,
Primero problema climático, después llega el COVID, después se prende fuego Australia, después liberan videos de ovnis. Ya hay una joda que parece que todos los meses salen con algo nuevo. Ya ahora a mitad de año y viendo cómo explotó Estados Unidos y el mundo en un punto, pareciera que todo va más por el lado de un efecto dominó que de cosas como aisladas, ¿no? Porque esto de el virus invisible, el ovni que nos ve desde arriba, el gobierno que nos miente en la cara. Claro, hay un momento que por ahí, más que no tenemos laburo, más que no hay incertidumbre sobre los ingresos, no podemos comer, yo creo que se va generando como una bronca, con miedo, con un montón de cosas que permiten que de repente, como pasó, todo estalle y mucha gente se enoje por todo. Por ejemplo, vi cuando se enojaron mucho porque rompían un local de Louis Vuitton, ¿viste? Ya cuando estamos defendiendo un local de Louis Vuitton es que la bronca va por otro lado, ¿no? La protesta no es para tener una cartera, ni la supremacía blanca lo que defiende es una cartera en realidad. Es como que ya hay una bronca general que creo que se va cocinando como en este caso con los meses y creo que con la historia de la humanidad también, ¿no? Lo interesante es que estas protestas que surgieron son protestas que están a favor, en contra de la discriminación racial y a favor de que todos tengamos garantizados nuestros derechos más básicos, nuestros derechos humanos más fundamentales. Y entonces, bueno, por eso digo, es importante responder a este tipo de injusticias, sobre todo en Estados Unidos, que es un año electoral donde Trump seguramente no sabemos si seguramente, pero vaya a ganar la elección en noviembre. Entonces, digo, es un año que define muchas cosas en Estados Unidos. Lo que sí... no la puedes picar en 49, Aye, porque este programa termina a las 4. Si se rompe claro, la vos que prendés el fuego ahora para comer en 10 minutos, hermana. ¿Nos podemos juntar ese día, Aye, los tres? Sí, obvio. Vemos las elecciones. Fan de mirar las elecciones. Fan, obvio, me imagino. Si coleccionás constituciones de los países, imagínate si no va a haber las elecciones. Obvio. Pregunta incómoda, Santi. Sí. ¿Seguís a Aye Oliva en redes sociales? Of course. ¿En Twitter también? Señor. En Twitter no. Entonces hacelo ahora mismo. ¿Cómo es? Olive. En Twitter, Ayelén Oliva. @Ayelén Oliva. En Instagram hubo impuestos. @Ayelén Olive. En Twitter, @Ayelén Oliva. Pero preguntarle a ella también, ¿eh? Y discúlpame, Ayelén Oliva. Sí. ¿Vos seguís a Santu Maratea 1? @Santu Maratea 1 en Twitter. En Twitter. No, en Twitter no. ¿Es una decisión? No Pensé sabía que éramos tenía colegas. Twitter, básicamente. Pensé que a los Martín Fierro Digital íbamos juntos. Oye. No. Pero veo que no va a ser así. Pensé que era solo en Instagram, mundo de Instagram. No, acabo de llegar a Twitter hace muy poquito. Che, Aye, la rompiste una vez más. Te pusiste un nombre medio choto, Santi. Perdón la palabra. ¿Como con guión va? No puse guión. Es Santu Maratea 1. Maratea 1. Chicos, años de carrera. Tienen que ponerse el mismo @, en todos lados. Pero no se puede. Sí se puede. @Sofisca. Así me pueden Me lo encontrar robé a en mí todas mismo. las redes sociales. Me lo robé a mí mismo. ¿Se entiende? Yo era Santi Maratea y pedí la contraseña y ahora volví con Santu Maratea 1. Si hay algo que me dio bronca y que lo vi en Twitter en las últimas horas y salió de la cuenta de Ayelén Oliva, es darse cuenta que la canción perfecta para ilustrar el momento que está viviendo Estados Unidos es la que va a presentar ella a continuación. No, está bueno ver el video de Childish Gambino que estalló hace 2 años, en 2018, que yo creo que es una gran, y el video es... el tema es sensacional y el video la rompe. No sé qué pensás, Sofi, que vos que entendés bien de esto. Lo decretamos mejor video del año muy 2018. Potente. Lo analizamos segundo por segundo en Generación Perdida. Hace un tiempo ya capaz está el video en YouTube. Pero definitivamente es una fiel ilustración de la realidad de Estados Unidos encarnada en un galpón, en un video por uno de los hombres más talentosos que tiene Estados Unidos, que es ni más ni menos que Childish Gambino, actor, guionista, cantante, creador de este tipo de videos, un performista de la vida misma. @Ayelén Oliva, así la encuentran. Y si te parece le doy play a la canción que ya después nos despedimos. Chao. Te queremos.